El dolor es una experiencia desagradable que todos hemos experimentado alguna vez, con lo cual sabemos muy bien de qué se trata. Bueno, no es correcto decir que todos hemos experimentado. Hay algunas personas que son casos muy extraños, pero que padecen lo que se llama analgesia congénita. La analgesia congénita consiste en que el sistema nervioso central no puede transmitir el dolor. Entonces estas personas no tienen dolor de cabeza, no tienen dolor de muela, se queman y no lo notan. Y claro, eso parece que es muy guay. Pues no, es algo muy dramático, porque son personas que de niños se muerden la lengua, se hacen heridas y no se dan cuenta, no son muchas veces conscientes de un peligro inminente, tienen muchas fracturas, en fin, son personas con muchísimos problemas. Afortunadamente son casos muy extraños, se dan en muy poco porcentaje dentro de los seres humanos. El dolor tiene su utilidad, el dolor existe para algo, existe para avisar al cuerpo de los seres vivos que algo va mal. Y, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando tenemos una herida, cuando algo nos oprime, cuando comemos algo en mal estado y nos causa dolor, en fin, es una señal de alarma para que el ser vivo tome las medidas y no siga padeciendo ese mal. Pero hay casos en que el dolor es absolutamente un estorbo. Y uno de los casos es cuando se tiene uno que someter a una intervención quirúrgica o a una práctica médica donde no solamente el paciente sufre dolores inmensos, sino que el sistema nervioso central hace que los músculos tengan espasmos, que se contraigan, y por ejemplo, hasta finales del siglo XIX no se producían más que intervenciones quirúrgicas que llamaban externas, no se producían dentro del propio cuerpo, porque los músculos abdominales, por ejemplo, pues sufrían espasmos, sufrían contracciones y no se podía suturar, no se podía meter el intestino que había salido de su espacio. En fin, aquello era un gran problema para hacer operaciones. Porque en la historia de la humanidad, desde hace muchos miles de años, el ser humano aprendió a curar, aprendió a intervenir, aprendió a extirpar, a amputar, en fin, a hacer lo necesario para la supervivencia de sus congéneres. Pero no aprendió durante muchos miles de años a suprimir el dolor y a suprimir esos espasmos, esos movimientos musculares incontrolados que le impedían hacer una práctica mejor quirúrgica. Se necesita llegar hasta el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, para que el ser humano dé los primeros pasos para intentar anular el sistema nervioso central y que el paciente pueda ser intervenido y que permanezca dormido y no sienta ningún tipo de dolor. A lo largo de la historia hay muchos intentos. Sabemos por documentos que testimonios históricos, asirios, babilonios, egipcios, chinos, muchas civilizaciones han intentado prácticas para anular y adormecer a los pacientes. Así se han usado drogas, por ejemplo el opio, se usaba el alcohol, que no lograba completamente dormir o quitar el dolor a los pacientes. Se han usado algunas plantas, como la mandrágora, como el láudano, como la corteza del alce, pero nuestra civilización no aprendió hasta mediados del siglo XIX a dar los primeros pasos para conseguir la anestesia. De hecho, la palabra anestesia pues fue inventada en el siglo XIX, en 1846, por una persona que se llamaba Oliver Holmes. Anestesia viene del griego, an, sin, estesia, sentimientos. Aludía a que la anestesia quitaba los sentimientos, en este caso, pues
muy dramáticos, que era un dolor intenso que impedía que las personas se ofrecieran incluso a hacer una operación. Había muchas personas que preferían morir antes de que le amputaran una pierna, le extirparan un tumor, porque aquello era un dolor horrible. Y es injusto decir antiguamente o aquello era, porque hoy en día hay muchos lugares de nuestro planeta que siguen sin médicos, siguen sin anestesia, siguen sin lo que nosotros disfrutamos en los países desarrollados. Yo he tenido muy penosas vivencias cuando estuve en África, por ejemplo, en Angola. Una persona que se le tenía que amputar una pierna por gangrena y no se disponía de anestesia. Personas que sufrían tumores con unos dolores tremendos. Algún día hablaré de mi experiencia y mis ingenuos intentos de calmar el dolor de la gente que al final se revertieron contra mí. En fin, una historia bastante triste. Pero vamos al asunto de la anestesia. Hay antecedentes históricos. Hay, por ejemplo, un testimonio de un médico chino que se llamaba Bian Ke en el siglo III antes de nuestra era, que ya se recoge que durmió a una persona durante 3 días para practicarle intervenciones. También en el siglo II de nuestra era, otro doctor, Hua Tuo, chino, que también quedó testimonio de que intervino quirúrgicamente a muchas personas y los dormía totalmente para que no sintieran dolor. Tristemente, este doctor Hua Tuo quemó antes de morir todos sus manuscritos, con lo cual han quedado testimonios indirectos, pero ninguno escrito por él. Él usaba un conjunto de plantas y de drogas que llamaba el mafeisán, pero nadie sabe exactamente qué consiste el mafeisán. En el mundo de la ciencia hay 2 componentes que tienen que acompañarse para que aquello funcione y sea útil para la humanidad. El descubrimiento en sí y luego la comunicación para que todo el mundo disfrute de ese descubrimiento. Y hasta recientemente la comunicación sabemos también que no se conseguía. Había cosas que se hacían en el continente americano, en el continente asiático, en el continente europeo, pero entre ellos no comunicaban, no se transmitían los conocimientos. Como ya he dicho, es el siglo XIX, a mediados, cuando se empiezan a dar los primeros pasos en el uso científico de la anestesia. Claro, los primeros experimentos y los primeros pasos pues tuvieron muchos desastres. Gente que sufría grandes daños corporales por inhalación de gases que eran tóxicos, gente que sufría enfermedades, gente incluso que entraba en dependencia de drogas que le afectaban en el cuerpo. Pero el ser humano llega a eso por desesperación. Yo tuve una experiencia en Angola, conocí a la hermana María, una persona absolutamente impresionante. Esta persona fue secuestrada por la guerrilla de Angola, por UNITA, y los estuvo acompañando unos 10 años, curando a toda especie de heridos de guerra y personas que tenían enfermedades. Y cuando me entrevisté con ella, pues le pregunté, hermana María, ¿y cómo me han dicho que opera usted apendicitis y hace usted intervenciones de gran importancia y usted, según me cuenta, no ha tenido ningún estudio médico ni ha cursado estudios de medicina? Y me decía, hijo mío, cuando ves que la gente se muere, pues te armas de valor e intentas hacer algo. Incluso sin medicinas, incluso sin anestesia, pues vas intentando, vas aprendiendo y después de varios años, pues al final operas perfectamente y sabes de qué medicinas tienes que intentar que te lleguen. En fin, la necesidad es la madre de la ciencia. Pues vamos a analizar cómo fueron esos avances del siglo XIX que se fundamentan especialmente en 3 sustancias. En el óxido nitroso, llamado gas de la risa, en el éter y en el cloroformo. Vamos a contar esta interesante historia.
El óxido nitroso se descubre en 1775 por Joseph Priestley. No se le encuentra ninguna utilidad por el momento, pero un señor muy interesante llamado Davy, que no era médico, a inicios del siglo XIX, pues él se dedicaba a experimentar con todo tipo de gases porque le gustaba probar. Y entonces descubrió que cuando inhalaba óxido nitroso, pues se ponía muy eufórico, muy contento, perdía el control y sobre todo no sentía dolores, con lo cual tenía poder analgésico. Y fue Davy el que le llamó el gas de la risa. Entonces se iniciaron una serie de espectáculos, en fin, que hoy nos parecerían bochornosos, donde en un teatro se invitaba a algunos de los espectadores a inhalar el óxido nitroso, y cuando producían toda serie de barbaridades allí en el espectáculo, pues la gente se divertía. A uno de esos espectáculos acudió un dentista estadounidense llamado Horacio Wells en 1844, que vio que uno de los que se había suministrado el gas se hirió en una pierna, no sintió aparentemente ningún dolor, le preguntó y le confirmó: sí, a mí no me duele nada. Le preguntó otra vez al día siguiente y no recordaba que se hubiera dañado la pierna. Entonces pidió que se lo administraran a él, precisamente tenía caries en una muela, y un colega le sacó la muela y él propiamente experimentó que le habían sacado la muela sin dolor. Entonces Wells, con otro aprendiz y colega suyo, William Morton, también dentista, pues se iniciaron a experimentar con animales, con pacientes, y fundamentalmente empezaron a sacar muelas y dientes de difícil acceso, pues usando el gas de la risa, el óxido nitroso. Y pidieron una demostración ante la comunidad científica de Massachusetts, en la Universidad de Harvard. Entonces fueron allí a una gran sala de operaciones donde atendían los médicos y como espectadores también, y los propios estudiantes, e hicieron una demostración sacando una muela y administrando óxido nitroso. Pero aquello fue un desastre. El enfermo comenzó a gritar y a aullar, salió de allí dando alaridos y todo el mundo abucheó al pobre de Wells, que a partir de ahí se sintió muy deprimido, abandonó incluso la práctica de dentista y tuvo al final una mala vida. Fue un hombre que entró en una especie de locura, empezó también a experimentar con cloroformo, él mismo se sintió como adicto al cloroformo, arrojó ácido sulfúrico sobre unas prostitutas un día en la calle, fue detenido y al final el pobre Wells acabó suicidándose, eso sí, con el uso de una anestesia. Se administró cloroformo, se cortó la femoral y se suicidó. Su aprendiz y colega William Morton no se desanimó y siguió estudiando y experimentando con animales y con pacientes, pero vio que el óxido nitroso, gas de la risa, pues no era suficientemente anestesiante. Así que cambió y comenzó a hacer sus estudios y sus experimentos con el éter. El éter, que es un líquido que vaporiza a una temperatura casi ambiente, a 43 grados, y que tiene un aroma muy intenso y muy dulzón, pues fue ya descubierto desde el siglo XIII. Se atribuye a Ramon Llull, un mallorquín muy interesante. Este fue poeta, filósofo, científico, misionero. Este hombre daba para todo. Pues ya aludió al éter y ya pues lo descubrió. Pero se sintetizó en el siglo XVI, en 1540, por un prusiano llamado Valerio Cordus, que fue quien le llamó aceite
dulce por su sabor, de vitriolo. No se le encontró una utilidad práctica. El doctor suizo Paracelso hacía experimentos y dormía a las gallinas y a otros animales, pero nunca se llegó a usar en seres humanos hasta el siglo XIX, en que en 1846 William Morton pues decidió usarlo como anestésico para sus pacientes en su sillón de dentista. Y pidió a la misma facultad de Harvard, en el mismo salón, hacer una nueva demostración de su anestésico. Y entonces, pues con gran afluencia de público, suministró éter a un hombre que iba a ser operado de un tumor en la garganta. Se durmió completamente, la operación resultó bien, le preguntaron después al despertar si había sentido dolor, dijo que de ninguna manera, y ese día, que fue el 6 de octubre de 1846, que se llama el Día del Éter, se denomina el día del nacimiento de la anestesia. Pero claro, estaba aquello en un momento muy embrionario, unos principios donde no se sabía las dosis, exactamente cómo administrarla, y tuvieron que transcurrir muchos años hasta que aquello se dominara. Pero el éter se puede decir que desde aquel día de 1846 ha sido usado hasta 1960, con lo cual fue de los tres el anestésico que tuvo mayor éxito. Y el tercer anestésico, que fue el cloroformo, pues es tricloruro de metilo o triclorometano, también se llama. Es un líquido incoloro y fundamentalmente no inflamable, porque el éter sí era inflamable y hasta que se pudo mezclar con algo para que no explosionara, pues se causaron bastantes accidentes durante intervenciones médicas, porque aquello se inflamaba donde había una chimenea, una llama viva, aquello causó muchos accidentes. El cloroformo no era inflamable. El cloroformo, tricloruro de metilo, fue sintetizado en 1831 por un químico prusiano llamado Liebig, y un doctor, James Simpson, que era escocés, fue el que comenzó a utilizarlo en 1847. Este hombre era tocólogo y asistía a partos muy dolorosos y empezó a usarlo en los partos muy difíciles. Y aquello pues funcionaba bien. Claro, funcionaba bien, pero había unos efectos secundarios, cefaleas, toxicidades, afectaba al cuerpo, con el cual el cloroformo a la larga se dejó de usar. Además, fundamentalmente en la Inglaterra victoriana, hubo una gran resistencia a la Iglesia, que decía que las mujeres tenían que parir con dolor y que aquello de quitarle el dolor a la mujer durante el parto no podía ser bendecido por Dios. Interesantemente también muchos médicos se oponían al uso de la anestesia. El jefe médico del ejército británico en la guerra de Crimea en 1853 dio la orden tajante a todos los médicos británicos de que no usaran ningún tipo de anestesia, porque los hombres tenían que sufrir y en la guerra era congénito el dolor y el sufrimiento, y así se formaban mejores soldados. En fin, una idea muy interesante. Pero claro, en aquellos tiempos la anestesia no era como hoy, era algo que daba muchos accidentes, muchos problemas, muchas toxicidades, y entonces al final el cloroformo tuvo un impulso porque la propia reina Victoria, que tenía los partos muy dolorosos, pues se sometió al cloroformo durante uno de sus partos y aquello le dio un gran impulso en la sociedad inglesa. Pero viendo los efectos indeseados que tenía, pues el cloroformo entró en desuso a finales del siglo XIX. Es momento quizá de decir que eso que vemos en las películas, que a una persona le aplican un pañuelo con cloroformo y pierde el conocimiento, eso es un mito y una mentira de la película. Para que uno pierda el conocimiento con cloroformo,
pues tiene uno que inhalar de forma ininterrumpida entre 5 y 10 minutos. O sea que no es tan fácil. En resumen, el camino de la anestesia fue muy largo, muy difícil. Durante miles y miles de años el ser humano operaba, pero no supo cómo anestesiar, hasta prácticamente hace unos 150 años, que es cuando empezó a dominar la anestesia. Hoy en día pues se usan más de 100 fármacos, 100 drogas diferentes. Los anestesistas siguen teniendo un importante reto porque depende de cada persona, sus incompatibilidades, sus intolerancias. Tienen que usar diferentes formas para adormecer a los que se van a intervenir en una operación quirúrgica. Pero sin duda una gran invención que debemos de estar agradecidos a todos estos hombres que con su lucha, su investigación, sus pruebas, pues hacen posible que uno vaya a ser operado hoy en día y no pase gran miedo, no como antes o como actualmente en algunos sitios del planeta, que sigue siendo una prueba terrible de dolor y de sufrimiento. Seguir conectados con historias amables de la historia, y si no estás suscrito, suscríbete.